Dios les bendiga, queridos hermanos. Es una bendición poder contactarnos a través de este medio y poder transmitir esta serie de lecciones que con el favor de Dios vamos a estar comenzando en el día de hoy. Hoy vamos a estar comenzando con el curso de fe. Muchos conocen ya este panfletito, algunos de los hermanos de nuestra congregación ya lo tienen. Es el curso de fe que vamos a estar empezando en el día de hoy con la primera lección, que se llama la determinación. Realmente la oración es uno de los secretos más grandes que nosotros, los creyentes, debemos de conocer. Y digo un secreto porque no todo el mundo sabe orar como realmente las Escrituras nos enseñan. La Biblia también nos dice que muchos oran pero no reciben lo que piden porque piden mal. Nosotros tenemos que aprender a conducirnos de la mejor forma y de la mejor manera en esta relación con Dios. Tenemos que pedir bien, tenemos que aprender a orar bien y que nuestra oración sea efectiva. En esto tenemos que aprender mucho y obviamente tiene que crecer nuestra fe. Por eso esto es un curso de fe y un curso donde debemos de aprender a orar, a desarrollar nuestra fe. Una de las cosas importantes en toda oración de fe es la determinación. Nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando usamos bien la palabra de fe, vamos a lograr lo que nosotros necesitamos recibir de parte de Dios. Recuerde que todas las obras de Dios ya han sido hechas, ejecutadas en la eternidad. Hoy nosotros nos toca a través de la fe solamente recibirlas. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Precisamente hablando la forma correcta, hablando la oración de fe, declarando la palabra de Dios, declarando y sosteniéndonos en las promesas de Dios. Así que esforcémonos para participar de estas lecciones. Son aproximadamente 12 lecciones y nosotros vamos a comenzar ahora con la primera. El objetivo de este curso es precisamente ayudarnos a fortalecernos en la fe, ayudarnos a crecer en fe, para que todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios en las Sagradas Escrituras se hagan una realidad en nuestra vida. Ahora nosotros, cuando comenzamos este curso, debemos de enfocarnos a recibirlo con una nueva disposición, con una apertura de mente y de espíritu, y dejar de lado todos los preconceptos, todas las ideas, todas las otras cosas que quizás hemos vivido y hemos practicado o hemos aprendido en nuestro pasado. Debemos entender que para nosotros desarrollar este concepto tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta enseñanza. Así que si vamos a recibir esta enseñanza como algo nuevo, dejemos de lado todas las cosas que hemos aprendido antes. Si después de haber usted estudiado este curso de fe dice que es inefectivo o que no le ha edificado, entonces usted perfectamente puede volver a la forma de orar que siempre ha practicado. Pero yo creo que si usted quiere recibir algo nuevo, empiece desde esta primera lección a abrir su oído espiritual, abrir su corazón, abrir su mente y preparar su espíritu para recibir esta palabra. Debemos de entender también que nosotros somos muy valiosos para Dios. Muchas veces hemos escuchado que Dios nos rescató de un basurero, Dios nos rescató de un pantano, y si verdaderamente nuestras vidas antes de recibir al Señor Jesús eran vidas sin valor a los ojos de los hombres, pero para Dios éramos muy valiosos y hoy en día somos más valiosos todavía. Recuerde que si Dios pagó por nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz para que derramase su sangre por nosotros, entonces valemos mucho, porque su sangre, la sangre de Jesús, es preciosa, es invalorable. Y recuerde entonces, querida hermana, querido hermano, que usted vale mucho porque la sangre de Jesús fue derramada por usted. Así que si valemos mucho para Dios, Dios quiere darnos lo mejor. Ese es el plan de Dios. En esta primera lección vamos a basarnos, para comenzar, en un versículo que encontramos en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 13, que dice de la siguiente manera: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Todo lo que pidieres al Padre, lo haré, promete el Señor Jesús. Todo. Ahora sería conveniente entender qué es todo. Ese todo es todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Obviamente, Dios no va a responder a nuestros caprichos, a nuestros deseos del corazón, del alma, sino que Dios va a responder a la oración que esté centrada en su perfecta y soberana voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene ya todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros podemos pedir dentro de ese campo que no es estrecho, que no es escaso, sino que es abundante. Yo diría superabundante, porque siempre que pedimos algo, Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Esta palabra pidieres también puede ser traducida desde el original griego como todo lo que determinéis, todo lo que pidamos dentro de ese plan que acabo de describir, del plan perfecto de Dios. Él lo va a hacer. Fuera de ese plan, fuera de lo que Él preparó para nosotros, nada vamos a conseguir, porque todo lo que nace de nuestras emociones, de nuestros caprichos, de nuestros deseos personales, no tiene ningún valor. Pero si lo que pedimos está de acuerdo a lo que el corazón de Dios ha determinado para nosotros, podemos entonces esperar que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Entonces, nosotros vamos a recibir lo que también han recibido aquellos hombres y mujeres de Dios de la antigüedad, que usaron la palabra de fe como era conveniente y quizás sin tener tanta teoría, sin tener tanto conocimiento, pero sí tenían una estrecha relación con Dios. Los discípulos recibieron de los labios del Señor Jesús esta palabra que vamos a volver a repetir una vez más. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que ahora nosotros comenzamos a entender esto, de que cuando determinamos algo, que equivale a decir pedir algo, entonces lo vamos a recibir porque está dentro de la perfecta voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La perfecta voluntad de Dios es también que seamos sanos y que seamos prosperados. El apóstol Juan nos dice, inspirado por el Espíritu de Dios, de que, amado, yo deseo que tú seas prosperados y que tengas fe y también salud y un buen testimonio en Cristo Jesús. Esto es el perfecto plan de Dios para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que creen en sus promesas. Así que vamos a mostrar un ejemplo. Una vez cierto hombre que tenía un problema, era un granjero y tenía un problema en su granja. Se le morían todos los días animales, un puerco, una gallina, un pato, de los que él criaba para subsistir. Y cuando este hombre, desconsolado porque cada mañana veía un animal muerto en su granja, entonces un día acudió a una iglesia. Y estaban hablando precisamente de lo que estamos hablando ahora, de la determinación, de usar las promesas de Dios a nuestro favor, porque para eso fueron dejadas. Y este hombre entonces hizo una oración cuando regresó de aquel culto a su hogar. Se levantó aquella mañana y entonces pronunció unas palabras semejantes a esta que voy a mencionar ahora y que encontramos precisamente en el folleto de la primera lección, diciendo en alta voz, con una mano levantada como señal de autoridad: aquí nunca más se morirá ni un cerdo ni un pollo, en el nombre del Señor Jesús. Nunca más se morirá un animal. Nunca más sucederá en esta casa. Después de haber hecho esta oración y dejar pasar un tiempo, fue notando este hombre que ya no morían más animales en su casa, porque la palabra de fe tiene poder. La oración de fe va a causar lo que tiene que causar. Va a causar lo que Dios preparó que causase. Porque cada vez que nosotros pronunciamos palabras de fe, entonces se actúa esa palabra como un switch para lo que está arriba en el cielo preparado para nosotros, lo obtengamos. Para que esa bendición, ese milagro, esa sanidad, esa liberación, esa solución a un problema
y que no se puede resolver, entonces allí lo tememos nosotros por la fe. Así que Dios no hace acepción de personas. Lo que hizo con este hombre también lo va a hacer con nosotros. Esto no es solamente le ha sucedido a este hombre. Muchísimos hombres y mujeres de Dios han usado la palabra de fe y han obtenido resultados positivos. Así que vamos a estar mirando en esta oración de fe a una pregunta lógica y respetable que muchos se pueden llegar a hacer. Pero determinar es exigirle a Dios que haga algo porque nosotros lo determinamos. No, es claro que no podemos exigirle nada a Dios. No podemos mandarle nosotros a Dios que haga algo. Nosotros somos los siervos y Él es Dios. Pero si nosotros, si actuamos en la voluntad de Dios, en la promesa de Dios, lo que conocemos como que es la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras, nosotros podemos declarar, nosotros podemos decretar, nosotros podemos determinar que lo que Dios ya determinó y decretó sea una realidad en nuestra vida. Porque para eso es la promesa, recuerde. La promesa de Dios es para que se cumpla en su vida, en nuestra vida. Así que nosotros no le ordenamos nada a Dios que haga, sino que lo que estamos haciendo cuando atamos una enfermedad y la echamos fuera en el nombre de Jesús, no estamos pidiéndole a Dios que sane la enfermedad. Lo que le estamos pidiendo es a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Le estamos ordenando al diablo y a los demonios que se retiren en el nombre de Jesús. Le estamos ordenando al reino de las tinieblas que ya dejen de estorbar la vida de la iglesia, del creyente. En el nombre de Jesús le ordenamos a los problemas que se retiren de nuestra vida cuando esos problemas son ocasionados por el enemigo de nuestras almas. Eso es determinar, no es darle una orden a Dios. Es darle una orden a Satanás, darle una orden a los demonios, es darle una orden a la enfermedad. Eso hacemos cuando determinamos algo en el nombre del Señor Jesús. Las cosas de Dios son sencillas. Nosotros no tenemos que complicarlas, pero eso es lo que han hecho los hombres, complicar las cosas. Por eso, una oración tal como, por favor, Diosito, ten piedad, ayúdanos, por favor, en esta situación, ten misericordia. Yo quiero decirle, hermana y hermano, que yo respeto mucho la forma de orar que usted tiene, si esa es su actitud en la oración frente a Dios. Pero Dios está esperando una señal de fe de parte nuestra, de parte suya también. Rogarle a Dios no es una actitud correcta frente a Él. Dios está esperando que nosotros usemos las promesas que nos ha dejado para poder nosotros alcanzar los logros que necesitamos, alcanzar las victorias que estamos esperando, alcanzar la respuesta a todas nuestras oraciones. Así que Dios está esperando eso de nosotros. Por eso no es razonable que nosotros estemos pidiendo, rogando a Dios que haga algo cuando Él ya determinó a hacerlo. Ya está hecho para nosotros. Así que en esta hora nosotros solamente tenemos que poner en práctica las obras de Dios. Por eso esto es un desafío para los que creen. Cada una de las cosas que determinamos en el nombre del Señor Jesús, podemos esperar que sucedan. Estamos nosotros confiando en la palabra del Señor. Recuerde que en Mateo 24, verso 35, el Señor Jesús nos dijo que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aferrémonos a esa promesa. Las palabras de Dios permanecen inalterables en el tiempo porque es una palabra eterna. Así que cuando hacemos algo en el nombre del Señor Jesús, obviamente somos nosotros los que actuamos en el nombre de Jesús. Es Jesús mismo que actúa a través nuestro, porque nosotros estamos usando su nombre. Nosotros somos los representantes del Señor acá en la tierra. Eso es la iglesia de Jesús. Los embajadores del Señor para aplicar la palabra que Él nos ha dado, para hacer ejecutar las promesas que nos ha dejado. Eso está esperando el Espíritu Santo que hagamos. Así que ahora nosotros actuemos en fe. La Biblia nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13.
Repitamos de nuevo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. Obviamente, como aclaramos al comienzo, ese todo se refiere a todo lo que Dios nos ha preparado, a todo lo que es la voluntad de Él para con nuestra vida, todo lo que Él ha ejecutado para que nosotros recibamos. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque cuando estoy en el plan de Dios y hablo la palabra de fe, es el Espíritu Santo que está obrando en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos está empoderando. Es el Espíritu Santo que nos está levantando y nos está llevando a pronunciar la palabra de fe, la palabra eterna de Dios. Aplicar el plan de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia, nuestro hogar, nuestra iglesia y también nuestra comunidad, nuestra nación. Nuestra palabra es poderosa. No se olvide que su palabra vale mucho. ¿Por qué? Porque usted vale mucho. Hay muchos ejemplos de personas en la Biblia que determinaron. Solamente vamos a mirar uno de estos ejemplos, quizás dos. El primer ejemplo que quiero mencionarles, el que se encuentra en Hechos capítulo 14, el verso 8 al 10, en donde el apóstol Pablo, en la ciudad de Listra, tiene un evento, se encuentra con una situación. Vamos a leerlo, dice la Escritura. Dice que en Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. Una vez más para que lo busque. Hechos 14, verso 8 al 10. ¿Qué le dijo Pablo? Levántate derecho sobre sus pies. Levántate derecho sobre tus pies. Eso le dijo al cojo, al imposibilitado. Fíjese que le dio una orden al cojo, al imposibilitado. No le pidió a Dios que lo sanara. No pidió a Dios que haga un milagro. No le pidió a Dios que tuviera misericordia de aquel pobre hombre cojo, de aquel imposibilitado, de aquel que estaba allí postrado, aquel que estaba sentado, ¿verdad? Pero no, sin posibilidad de caminar. No se dirigió a Dios para que pedirle la sanidad de este hombre, para pedirle un milagro a favor de este hombre, para pedir que intercediera a través de este hombre. No, lo que Pablo habló, le habló al hombre y le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Cuando Pablo pronunció esas palabras, estaba lleno de fe. Esa fe es la que tú también tienes, hermano, hermana. La fe en Dios. La fe en la promesa de Dios. Creerle a Dios. Y el hombre se levantó. Dice que él saltó y comenzó a caminar. Gloria a Dios. Ese es el resultado de la oración de fe. Dios quiere que nosotros actuemos de la misma forma, de la misma manera que el apóstol Pablo. Quizás usted me diga, pero Pablo era un apóstol, uno de los más grandes apóstoles. Era un gran siervo de Dios. Y yo no le llego al talón de Pablo. ¿Cómo esperar que mis palabras tengan poder? Ahí está la fe. Ahí es el secreto de la fe. Dios espera que tu fe crezca a un nivel, al nivel de Pablo, para que tú y yo y toda la iglesia de Jesucristo actúe en fe. Recordemos a otro hombre de Dios. Dice la Escritura que en el caso de Josué, en Josué capítulo 10, verso 12, y con eso terminamos. Dice que este hombre estaba comandando una batalla en contra de los enemigos de Israel. Y dice que en un momento determinado le ordenó, fíjese, al sol y a la luna que se detengan. ¿Por qué? Porque necesitaba más tiempo para vencer a sus enemigos. La tarde iba a comenzar a caer, pero allí Josué, armado de fe, de la fe que tienen los hijos de Dios, de la fe poderosa, dice que se dirigió al sol y a la luna: detente sol y detente luna, y se detuvieron. Y entonces el día aquel se alargó, dándole lugar a una grandísima victoria para la nación de Israel. Ese es el poder de la fe. El poder de la fe que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todo lo que creemos en Dios. Así que en esta hora,
Hermano, hermana, si estás pasando una lucha, una dificultad, este es el momento de armarnos de fe, de armarnos con el poder de la palabra de Dios. Creerle a Dios y a sus promesas. No mirar las circunstancias, no mirar la angustia, no mirar la enfermedad, no poner ojo en las cosas que perecen, en las cosas que nos rodean. Poner nuestro enfoque en la promesa de Dios. Y si tú lo haces, vas a recibir la liberación, la salud, la sanidad, el milagro que necesitas. Vamos a hacer una oración ahora mismo y vamos a declarar que ninguna situación tiene el poder de agobiar a los hijos de Dios. Si estás pasando por una dificultad, levántate en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me armo de tu palabra, me armo de tus promesas. Señor, en ellas me sostengo, en ellas me posiciono y creo que todo lo que tú has prometido en la Escritura es para mí. Soy tu hijo, lavado y comprado por la sangre de Jesús. Soy parte de la iglesia de Jesucristo, la misma iglesia que el Señor estableció allí en Pentecostés a través del Espíritu Santo, cayendo sobre aquellos discípulos y llenándolos de fe, de poder. Recibimos esa promesa y ahora en el nombre de Jesús actuamos en fe y le ordenamos a la enfermedad: stop enfermedad, detente en el nombre de Jesús. Cualquiera sea tu nombre, te atamos, te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Los problemas, las situaciones, las circunstancias difíciles de la vida, ahora le damos órdenes para que se detengan. Y si están impulsadas por el espíritu del enemigo, las reprendemos en el nombre de Jesús y deshacemos las obras del diablo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.